Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy, saludándolos desde aquí, desde Madrid, España, con una súper invitada que conocí, que seguramente nos va a aportar mucho conocimiento. Ella es Carmen Simón, ella es maestra de educación especial y tiene amplia experiencia de trabajar con alumnos, y estoy leyendo, en programas de transición a la vida adulta. Generalmente son chicos entre los 18 y los 20 años, y el día de hoy les va a dar una súper herramienta para el desarrollo del lenguaje en niños, adolescentes y también adultos. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Lola. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Carmen, platícanos un poquito. Primero vamos a hablar cómo inicia este desarrollo del lenguaje. ¿Qué es la comunicación? Vámonos bien básicos para que todos nos vayan siguiendo. Bueno, la comunicación es un proceso en el que dos personas lo que quieren es transmitir sus deseos, sus ideas, y siempre ha estado inherente en las personas. Por ejemplo, cuando nacemos y somos bebés, nuestra manera de comunicarnos es a través del llanto. Cuando somos un poquito más mayores y no tenemos todavía ese lenguaje oral, pues señalamos para expresar lo que queremos, y después puede haber un desarrollo del lenguaje oral o no. Entonces, la importancia que tiene este lenguaje es poder comunicarse. ¿Qué pasa cuando no nos podemos comunicar? Pues que puede aparecer la frustración, la dependencia. Para eso es lo que se crearon unos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Exactamente. Y esto, ¿saben? Quédense, no se lo pierdan, porque me han pedido mucha información sobre el uso de las imágenes y de los PECs, y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y antes de comenzar, Carmen, yo quiero preguntarte, ¿este tipo de sistemas de desarrollo del lenguaje sirve para cualquier persona, cualquier edad, cualquier condición, cualquier situación de vida? Sí, sirven para todo el tipo de personas. Puedes trabajarse con personas con discapacidad, puedes trabajar con personas que hayan tenido una enfermedad o un accidente de tráfico, para personas mayores. Normalmente nosotros, si luego recurrimos a estos sistemas pictográficos o a estas imágenes, muchas veces cuando se nos olvida algo tendemos a dibujar en los cuadernos. Sí. O anda, no me acuerdo del nombre de la calle, pero me acuerdo que había un símbolo de farmacia. Estos son esos sistemas que se pueden utilizar. Entonces está habilitado para todo tipo de personas. Perfecto. Y estos se llaman los sistemas de aumentativos y alternativos. De comunicación. A ver, ¿y por qué aumentativos y alternativos? ¿A qué se refiere? Alternativos es cuando hay un daño o esa comunicación no es efectiva o no es legible. Hablas con una persona y a lo mejor no comprendes lo que te quiere decir. Tú utilizarías un sistema pictográfico o unas imágenes o unos signos que son alternativos a ese lenguaje y que te ayudan a comunicarte. Uh-huh. Aumentativo es cuando tú tienes un lenguaje pero no es legible, a lo mejor pues no se te entiende bien. Entonces lo que haces es apoyarte en ese sistema. Por ejemplo, si quieres una manzana y no puedes producir bien esa palabra, a lo mejor dices manzana, por ejemplo. Claro. Entonces tú estás aumentando esas vocalizaciones que emites o esos signos que emites para que la otra persona te comprenda. Claro. Y en muchos casos, por ejemplo, me ha tocado en chicos con autismo, voy a hablar específicamente, chicos que ni siquiera producen un sonido que sea, que podamos entender. A veces puede ser simplemente llorar o repetir una consonante o una vocal, y eso es todo. Entonces el adivinar lo que quiere, este tipo de herramientas es excelente para eso, ¿no? Sí, es una herramienta muy útil, sobre todo la persona con la que se comunica tiene que estar muy atento a lo que la otra persona quiere expresar o desear. Simplemente conocerle muy bien, tener una escucha activa, el ver en qué situaciones se da ese problema o en qué contextos ha sucedido, porque muchas veces no estamos atentos a esas señales, y esas señales son muy, muy importantes. Claro, digamos que esa es la escucha activa de la que hablas. Sí. Es como poner en contexto el comportamiento para saber qué puede estar pidiendo o qué puede estar pasando. Sí.
Ok, bueno, ¿y cómo se utilizan estas herramientas? ¿Cómo se comienzan a utilizar o qué recursos se utilizan? Cuéntanos un poquito. Pues por ejemplo, hay dos clasificaciones en los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Una clasificación es la parte que tiene apoyos y otra no tiene apoyos. Por ejemplo, los gestos naturales, el sistema de lengua de signos, todo eso lo puedes hacer con tu propio cuerpo, entonces ese sería sin apoyo. Otras cosas ya serían los sistemas con apoyo, con ayuda. Esos sistemas pues se sirven de imágenes, de gráficos, de fotografías y son representaciones de lo que tú quieres decir. Entonces ahí tendríamos el intercambio de comunicación. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero quiero hacerte una pregunta. Cuando dices sin apoyos, que es el lenguaje verbal, por ejemplo, el Asentir, no, el de como que no lo sé. No lo sé. Cuando vas a un país que no hablas su idioma, muchas veces te sirves de esos gestos, pues cuando quieres pedir, pues quiero eso, porque no sé decir esa palabra. Por ejemplo, ese sería sin apoyo, porque utilizas tu propio cuerpo o los signos para comunicar. Claro, que también ese lenguaje es muy importante reforzarlo, por ejemplo, en casa, en la escuela, ¿no? Ahora me dejas pensando, creo que mi hijo no utiliza el no y el sí. Y qué importante ayudarles a que por lo menos, ¿no? Esa es una gran herramienta de comunicación. Sí. Definitivamente. Bueno, ahora vamos a hablar de los otros, los que sí tienen apoyo, porque Carmen hasta nos trajo algunos ejemplos para mostrarnos y orientarnos un poquito cómo empezar a usar esas imágenes, porque pues no nada más es empezar a enseñar fotografías o imágenes y ya, o sea, esto tiene como un proceso. Tiene una secuencia, siempre tienes que empezar de un objeto real para que esa persona, que sea cercano a esa persona, para que sea una cosa atractiva y que sea una cosa que esa persona quiere comunicar. Entonces empiezas siempre con un objeto real. Por ejemplo, tú puedes empezar con la manzana. Tú le enseñas la manzana, pues la vemos, la tocamos, podemos observarla, ver sus características. Después nos iríamos al siguiente paso, que sería la fotografía. La fotografía original. Una fotografía original, si puede ser la misma fotografía, estaría muy bien. Sí. Si no, pues una fotografía de una manzana, por ejemplo. Ajá, pues ya compararías objeto real con fotografía. Perfecto. Manzana. Podrías apoyarte en signos o no, pues dependiendo de las capacidades o de las necesidades de esa persona. Después de ese paso, también introduciríamos el pictograma. Sería manzana real y tu pictograma. Iríamos retirando objeto real, iríamos retirando la fotografía y nos quedaríamos ya solo con el pictograma. Ajá. ¿Y cuál es la idea de que nos quedemos solamente con el pictograma? Es porque esto es un sistema de lenguaje. Es un sistema alternativo o aumentativo, entonces tienes un nivel de abstracción mayor y no tienes que estar pues eso, haciendo fotografías a todo lo que ves, o ya estás y sabes que cuando veas esta imagen sabes que es una manzana. Claro. Definitivamente. Bueno, ¿y cuánto tiempo tienes que pasar o cómo ayudarles a hacer esa transición del objeto real a la fotografía y después a esto? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que hacerlo? Danos algún ejemplo de cómo en casa lo pueden usar. Pues dependería mucho de la persona que lo vaya a utilizar. Hay personas que, por ejemplo, pasan rápidamente por este sistema de abstracción y hay personas que le cuesta más. Entonces sería sobre todo eso, presentar algo que les interese y trabajarlo pues a lo mejor todos los días un ratito para que esa persona sepa que estamos trabajando con este objeto real y que realmente se lo vamos a dar. O sea, al final lo que queremos es que él nos comunique lo que quiere. Quiere una manzana, pues nos la va a ir pidiendo, podemos jugar con él. Pues ahora te doy la manzana, dame la manzana.
con la fotografía, con la imagen real, con el pictograma, o sea, haciendo un entrenamiento que va a depender siempre de las propias características de esa persona. Claro. Ahora, Carmen, yo he escuchado mucho en estos días y me encanta, es todo este aprendizaje en los contextos naturales. Porque no es lo mismo simplemente sentarse aquí en la silla con el niño y ahorita vamos a practicar la manzana, pero después no pasa nada con la manzana. Ni te la comes, ni la abres, ni la pruebas, ni la cortas, no pasa nada. Entonces, pues a lo mejor esa manzana queda ahí como un símbolo disperso en el universo y nunca la estoy asociando a nada. Claro. Entonces, danos recomendaciones, o sea, háblanos de esa parte de este desarrollo del lenguaje, pero en los contextos también naturales. Por ejemplo, en casa, pensando en casa. En casa, por ejemplo, lo podemos utilizar pues para la hora de la merienda, del desayuno, pues le das opciones. ¿Qué quieres comer? Y le presentas 2 objetos, o le presentas las 2 fotografías o los 2 pictogramas. Pues quiero manzana. Cuando él te lo da, pues ya se la entregas, podéis jugar con ella, hacer un zumo, o sea, utilizarla también saliendo fuera y yendo de compras. Es una maravillosa oportunidad de poder hacer tu lista de la compra, integrar este alimento en este caso y que él o ella sea la persona que se encargue de ir a buscar las manzanas y que pueda ir a pedirla, que la busque por el supermercado. Entonces, aprovechar todos los contextos naturales. Si estamos en un parque y vemos a una persona que tiene una manzana, aprovechamos. ¡Anda! ¡Una manzana! Vamos a ir aprovechando todos los lugares donde vayamos, incluso en un restaurante vemos la carta, tiene una manzana, aprovechamos ese momento para introducir ese vocabulario. Es cuanto más lo introduzcamos en todos los contextos naturales, se va a ver una mayor progresión y un mayor simbolismo para eso que estamos trabajando. Claro, y esto, bueno, esta es una partecita, pero después, por ejemplo, están los verbos, ¿no? El quiero, el no quiero, o las palabras como gracias, no sé, diferentes palabras. Y en ese caso que, bueno, nosotros no tenemos una fotografía de gracias para tomarle la foto a gracias, o no quiero, entonces, ¿cómo podemos ayudar a los chicos para introducir ese tipo de...? Pues podríamos hacerlo a través de pictogramas o podríamos hacerlo con el sistema bimodal. Por ejemplo, el sistema bimodal es cuando hay un lenguaje, tú lo apoyas en unos signos. En este caso, la lengua de signos, por ejemplo, no es un sistema alternativo o aumentativo en sí, es una lengua, es un idioma, pero sí que la palabra, el sistema bimodal es apoyar ese lenguaje o esas emisiones, por pequeñas que sean, con un signo. Entonces, tú tienes un signo que es gracias. Gracias, por ejemplo, aquí en España es gracias. Entonces, tú eso lo vas a utilizar en sus contextos naturales y lo vas a ir introduciendo cada vez que te dé algo, cada vez que vayas a comprar y te piden algo o pidas algo a alguna persona y se lo tengas que agradecer, lo vas a ir introduciendo. Entonces, hay palabras que son abstractas o que normalmente pues no tienen una imagen, pero que sí que podemos utilizar, por ejemplo, un signo para apoyarnos. O los verbos, pues querer es quiero. Pues, por ejemplo, tú puedes ir introduciéndolo, ayudando, moldeándole. Incluso, si es una persona que te deja que le ayudes a moldearle, pues primero le ayudarás con su propia mano para que haga el gesto y después irás retirando esa ayuda. Claro, que en ese caso sí es muy conveniente que los padres aprendamos por lo menos estas palabras básicas en lenguaje de señas en nuestros países, ¿no? Porque conversábamos ayer que parece que algunas en España y en otros lugares del mundo son diferentes. Son distintas en Así cada que país. Probablemente en YouTube se van a encontrar varios tutoriales de lenguaje de señas en México, en Venezuela, en Nicaragua, y vale la pena aprender. Y después, ¿cómo se hace la la transición, por ejemplo, de esa misma, el uso de gracias o de, ¿cómo era la otra? Ya me las tengo que aprender. Gracias y quiero. Ajá, gracias. Bueno, vamos a empezar a usar el gracias aquí con Lola. ¿Cómo sucede esa transición después a un pictograma, por ejemplo?
Pues tienes que hacerlo también paulatinamente. Tú lo puedes utilizar pues cuando veas un objeto o cada vez que vayas a utilizarlo, lo apoyas con ese sistema bimodal. Pues, por ejemplo, manzana, lo que decíamos antes, manzana. Pues cada vez que se lo veamos, manzana. Vamos marcando mucho las sílabas también por si hay emisiones orales, para que escuche bien las sílabas y las pueda ir repitiendo. Entonces, esa transición se tiene que hacer siempre en conjunto, trabajando los dos sistemas, o sea, las dos, pues la imagen y el signo, para que haya una conexión y sepa que si yo hago este gesto, me refiero a este objeto o a esta imagen o a ese objeto real. Claro. Carmen, yo te voy a preguntar algo porque a veces es una preocupación que a veces he escuchado y dicen, bueno, pero es que si mi hijo se hace dependiente de los pictogramas, entonces ya después no va a hablar. ¿Será que eso es verdad? No, a ver, estos sistemas están creados para aumentar o para ser alternativos. Si esa persona tiene emisiones orales y tiene lenguaje, realmente lo que estás haciendo es facilitarle un apoyo, luego esos apoyos se van a ir retirando. Cuando tú consigas tu objetivo, si tiene lenguaje oral, de que emita esa vocalización de manzana, poco a poco él verá que no le hace falta hacer este gesto o no le hace falta darte ese pictograma, sino que te dirá manzana. Entonces, poquito a poco se irá retirando, hay que hacerlo de forma natural y no pasa nada porque se utilice. O sea, es una cosa de lo más normal y simplemente es un apoyo. Eso se va a ir retirando a medida que esa persona tenga seguridad y que sepa que le estás entendiendo lo que estás comunicando, porque muchas veces se utiliza por eso, por esa inseguridad, porque la otra persona no le ha entendido y sabe que a través de estos sistemas sí que le pueden comprender. Claro. Ahora, yo he visto que en algunas ocasiones le escriben la palabra debajo del pictograma. Sí. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Por qué, por ejemplo, esta no la tiene? Dependiendo del usuario va a ser. Por ejemplo, si esa persona está adquiriendo lectoescritura, podemos indicar esa palabra. Es bueno que tengan las palabras insertadas dentro del pictograma. ¿Por qué? Porque se va a saber siempre que ese pictograma o esa imagen está relacionada con una palabra. Esto sería pues para personas que tienen más dificultad o que no han adquirido el lenguaje escrito, o sea, la lectura como tal o el lenguaje escrito. Entonces, con otros pictogramas, pues por ejemplo... Sí, aquí nos trajo sí, algunos ejemplos, Carmen, muy buenos. Este pictograma sí que tiene la palabra cantar en mayúscula también. Ajá. Y se los vamos a acercar para que lo vean bien. Ajá, ahí dice cantar, ¿ok? Y luego ya, pues dependiendo del nivel de la persona, pues se pondrá en mayúscula, se pondrá en minúscula o se pondrán los dos tipos de letra. Inicialmente es en mayúscula. Inicialmente es mayúscula, luego minúscula y luego las dos. Ok, muy bien. Enséñanos, por favor, ¿qué nos traes por ahí, Carmen? Porque Carmen nos trajo algunos ejemplos para que veamos. Pues mira, a ver, vamos a ponerle ahí la manzana. Esta sería pues una tira para peticiones de comunicación. Si vamos la veis es muy sencillita. Lo que dice es que yo quiero manzana. Entonces esto lo podéis utilizar con alimentos, con objetos, con actividades y es una manera de tener una alternativa o aumentar ese lenguaje cuando no podemos comprender bien lo que nos quieren decir. Claro. Entonces está muy bien porque es una tirita, se puede hacer más pequeña dependiendo de la visión que tenga esa persona y tú lo puedes sacar y darle alternativas para que te haga peticiones. Y prácticamente esta tirita, cuando estás trabajando en esto, la cargas contigo a donde quiera que vayas. La puedes llevar, sí, la llevas en Exacto, tu mochila. en tu cartera, donde quiera que sea. Sí. Y eso es muy importante porque la consistencia es lo que va a hacer realmente que estas herramientas funcionen o no. Y que ese lenguaje se generalice. Exactamente. Lo que hablábamos antes, no sirve de nada que yo trabaje manzana en casa si luego no voy fuera o no voy a los contextos naturales y no utilizo esto. Claro, claro, y además quizá compartirlo también en la escuela, ¿no? Sí. Esta tirita, si en el caso de algunas personas que nos están escuchando en diferentes lugares de América Latina, si esto no lo están utilizando en la escuela, bueno, a ustedes les corresponderá
ser las que se lo presentan como una herramienta muy útil para las maestras. Sí, yo por ejemplo también lo utilizo mucho para desplazamientos, para que vayan de un lugar a otro a pedirle algo a otro profesor, o para que vayan a un lugar concreto. Entonces lo podemos utilizar también para esos desplazamientos. Yo voy a enfermería o yo voy a clase de música. Entonces se puede utilizar para eso también. Claro, como para la rutina también. Para y por el día aquí a día. veo que nos trajiste otra cosita, otro calendario, Sí. que le voy a pedir a Carmen que nos lo comparta, porque realmente yo sé que esto es material que constantemente me están pidiendo. Esto sería, mira, un panel de comunicación, por ejemplo, más que nada es como un horario, ¿vale? Para que veamos, pues por ejemplo, ¿qué tenemos los lunes por la mañana? Los lunes por la mañana yo tengo clase de lengua, por la tarde tengo educación física y por la noche voy a cantar un ratito. Entonces podríamos estructurar todos los días en la escuela para que esa persona anticipemos las actividades que tiene y se cree menos frustración a la hora de trabajar. Claro, por supuesto. Y esto tú lo puedes hacer tan extenso de acuerdo a las necesidades de cada chico, ¿no? Sí, dependiendo de los horarios que tengan, o incluso para casa, para las actividades que va a hacer por la tarde cuando llega a casa, o los fines de semana, para que tenga sus elecciones de este fin de semana nos vamos al cine. Entonces tú lo plasmas y lo tienes aquí. Puedes moverlo, puedes cambiarlo, siempre la verdad es que es muy sencillito, es plastificado y tiene los velcros aquí para que tú puedas ir cambiando estas actividades. Y luego siempre tendrías tu hoja detrás con pues, con las actividades que se hacen, por ejemplo. Estas son actividades un poquito más lúdicas y luego también tendrías las actividades de la escuela como tal. Que esto ya la organización pues dependerá mucho de cada profesor. Pues las puedes poner aquí y así tú vas anticipando y trabajando con esa persona. Muy bien. En este sistema de comunicación, de desarrollo del lenguaje sobre todo, ¿habrá algún momento que chicos que no desarrollen o personas que no desarrollen un lenguaje verbal lo tengan que seguir usando por el resto de su vida? ¿O también ellos pueden crear una independencia, simplemente ya no necesitarlo más? Habrá personas que lo utilicen durante toda la vida, pero no hay ningún problema. Yo creo que todos lo utilizamos. Nosotros cuando no sabemos llegar a un sitio utilizamos un mapa, un GPS. O cuando necesitamos hacer la lista de la compra, nos bajamos una aplicación en la que vienen los dibujitos. Sí, bueno, o agarramos el papel y en el papel y lo vamos... escribimos. Es un apoyo realmente, o sea, no es una cosa que... No nos tiene por qué dar vergüenza utilizar ese tipo de apoyos. O sea, dependerá mucho de cómo es la persona y realmente lo que queremos es que se comunique. Claro, entonces, y es muy importante lo que estás diciendo, Carmen, porque esta creencia de que nos vemos raros, de que nos vemos extraños, pero es simplemente un apoyo que necesitamos, así como tú y yo ahorita necesitamos el apoyo, ¿no? De las gafas, de los lentes, necesitamos el apoyo de las gafas, lo voy a decir a la española, porque estoy en España, el apoyo de las gafas, porque de otra manera, pues no alcanzamos a leer lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que todos ustedes que nos están escuchando pueden referirse a este tipo de herramientas como eso, como apoyos, como si necesitas un bastón, una persona que la necesita, o... Las muletas, por ejemplo, cuando tenemos un esguince, que puede ser transitorio o puede ser para toda la vida. O sea, cada uno va a tener unas necesidades. Lo importante es respetarlas y acompañar a esa persona para que se sienta cómoda. Claro. Claro, por supuesto. Nos trae aquí otro ejemplo. Nos trajo varios ejemplos, Carmen. Hizo su tarea. Sí, bueno, este material, pues mirar, es de Arasac. Tenéis aquí, es un libro del restaurante, por ejemplo. Bueno, ahorita se los acercamos muy para que lo vean. Para que lo veáis, Ajá. Pues nuestro libro del restaurante. Y aquí tenemos los saludos, la despedida, la temporalización. Y aquí tenemos también pues normas de cortesía. Y este librito la verdad es que es muy, muy, muy sencillo, pero tiene muchísima información. Por ejemplo, si tengo hambre, si tengo sed, aquí estarían los verbos, aquí estaría a qué hora vamos a ir, con dónde vamos, con qué personas
y cómo vamos a ir. Entonces, la verdad es que está fenomenal porque cada uno está con su categoría. Si veis estos colores, son las categorías, ¿vale? Pues personas en amarillo, verbos en verde, adverbios en azul, complementos en naranja. Entonces, dependerá un poquito pues de qué palabra usemos. Pero es muy interesante porque realmente aquí puedes decir todo lo que quieras en un restaurante. Si quiero ir a merendar, quiero ir a la pizzería con papá, con mamá, de primer plato me gusta o no me gusta. Entonces tienes mucha información que te puede facilitar esos problemas de comunicación, las rabietas, todas esas cosas. El presentarle algo que a lo mejor tú das por hecho que va a comer macarrones y a lo mejor no quiere macarrones. Claro, quiere pollo. Entonces, quiere pollo. Aquí tienes pues esa facilidad de decir, pues mira, ya puedo decir. Ahí está la opción. Sí. Entonces, la idea de esto es, obviamente uno va a cortar esto y cada una de estas imágenes es separada, ¿no? Se usa con el velcro. Se puede utilizar con velcro o lo puedes utilizar, si tienes posibilidad de ir señalando, pues lo podrías dejar así. Ok. Y sería tu librito de comunicación, tú lo sacas y vas señalando lo que quieres. Fenomenal. Y para los que no tengan, porque ya sé que mucha gente me dice, es que yo no tengo impresora a color, bueno, pues entonces lo imprimen blanco y negro y ustedes pueden colorear las imágenes. Ahora, Carmen, ¿de dónde? Tú nos diste referencia y me lo dijiste, ¿no? Hay varias páginas de internet en donde las personas pueden descargar imágenes, bueno, fotografías y también este tipo de imágenes. ¿En dónde es esta página? Que se las voy a colocar además debajo de esta entrevista. Pues mira, esta es Arasac, ¿vale? Que es un portal de Aragón. Es muy fácil de usar. Tienes todas las herramientas, tienes pictogramas, tienes las fotografías, tienes la lengua de signos, tienes también pues esas fotografías de objetos reales. Entonces es un banco de recursos muy rico que tienes un montón de posibilidades. Luego también tienes unas herramientas para hacer calendarios, para hacer horarios, que eso, bueno, pues hay que ver un poquito más cómo se haría, pero hay muchos materiales que son gratuitos que la gente cuelga en esa página de Arasac. El autor de los pictogramas es Sergio Palau, que siempre lo tienes que nombrar cuando hagas un material. La única condición, esto es gratuito, la única condición que te piden es que nombres la fuente. Y eso es muy importante y se los voy a decir, porque a veces en América Latina se nos olvidan y pasamos estas cosas por alto y no debe ser así, porque esta organización que se llama Arasac, y yo les voy a poner la liga, lo que te pide es, si tú vas a imprimir algo, asegúrate de poner la autoría, porque aquí hay muchas personas que han colgado información. Entonces ellos lo que piden es que respetemos eso. Entonces vamos respetando quién es el autor de ese material y vamos colocándolo. No importa que ustedes piensen, ay, es que esto es nada más para mí, para mi casa. No importa. Es un respeto al trabajo de esas personas, un reconocimiento y bueno, simplemente si esa es la petición que hace Arasac, pues vamos a cumplirla. Nadie los va a vigilar en su casa, pero es importante que aprendamos a respetar de la misma manera que estamos pidiendo, que nos respeten a nosotros, que respeten a nuestros hijos, que respeten las necesidades de apoyo que tenemos. Así que si vamos a hablar de respeto, vamos a ser congruentes. Carmen, ¿qué más nos quieres añadir en esta breve? Bueno, Carmen tendría muchísimo que enseñarnos, en realidad, pero bueno, esta entrevista es de 30, muy pues corta, tiene su tiempo, ¿no? Pero ¿qué más nos quieres compartir? ¿Qué recomendaciones quisieras tú darles a padres de familia, madres de familia que nos estén escuchando? Yo les diría que no tengan miedo de utilizar estos recursos porque son muy, muy valiosos y es un cambio bastante sustantivo en la vida de las personas. La diferencia entre comunicarte y no poder comunicarte es tremenda. Entonces, pudiendo utilizar algunos recursos, teniendo recursos gratuitos, pudiendo ahora mismo toda la tecnología que tenemos, las tablets, los móviles, que podemos acceder también a un montón de tableros de comunicación dentro de esos dispositivos electrónicos, creo que es una oportunidad muy, muy buena
para esas personas, que sobre todo tengan esa expresión de deseos y que se puedan comunicar, que es lo más importante y lo más bonito de esta sociedad. Claro, claro. Y yo también les invito a que quizá muchos de ustedes digan, pero es que yo no tengo acceso a todo eso. Bueno, yo creo que aquí, o no tengo el conocimiento, y yo creo que no puede haber mucho error. O sea, la intención es simplemente empezar y darles una herramienta de comunicación, porque esto genera muchos problemas de comportamiento. ¿Es correcto? Sí. Sí, la frustración que tienes muchas veces cuando no puedes comunicar o decir algo es muy grande. Entonces, si tú tienes otra alternativa para poder comunicarte, ese nivel de frustración va a bajar. Claro, claro. Es una ayuda. Y aquí yo les voy a decir un ejemplo facilito. Hay veces que, por ejemplo, quien vive en pareja, le quieres decir algo a la pareja, se lo quieres comunicar y la pareja parece que lo está entendiendo totalmente diferente y tú te sientes frustrada y ansiosa y hasta molesta porque esa otra persona no entiende. Bueno, pues este es un lenguaje muy concreto. Pueden usar pictogramas con su pareja y aprender el, ¿qué? Quiero. Y no quiero, ¿cuál sería? No quiero. Ah, pues no quiero. Ajá. Entonces, y bueno, yo les digo gracias. Gracias por gracias, todo, Lola. Carmen. Gracias por esta súper herramienta. Yo sé que la gente la va a disfrutar muchísimo y la van a utilizar. Gracias por sentarte y compartir un pedacito de todo lo que tú sabes con nosotros. Muchas gracias, Lola, encantada. Gracias a todos ustedes. Esta es Lola Hernández y los espero la siguiente semana en otra súper entrevista de Lola Responde. Que tengan un hermoso día. Hasta luego. Gracias.